La mariposa en tu zapatilla. Yo estaba sentada en la terraza cuando vienen dos mariposas conversando. Se pusieron a discutir y yo pensé, deben ser pareja. Una se va y la otra me dice, saludos, dale a tu hija, que su foto de la mariposa en la zapatilla dio la vuelta al mundo y nosotros lo sabemos. Cuando la mariposa roja se posó en la zapatilla cobró vida. Y se sintió tan feliz que le dijo a la mariposa, vamos a recorrer el mundo, vamos a ver el arte de nuestra amiga Cecilia, que ya no tiene fronteras. Ese poema fue escrito por Norma Ramírez Arenas el 10 de junio del 2022. La Cecilia de la que hablan acá es Cecilia Vicuña, destacadísima poeta, artista, premio nacional que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Cecilia? Feliz de estar acá contigo y con sobrina Fernanda Vicuña. Bueno, sí, también estamos con Fernanda Vicuña, quien es la ilustradora de este trabajo O Perro o Gato, que fue publicado por Editorial Cuarto Propio. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con Cecilia. Bueno, yo feliz. Bueno, contigo, Antonella. Feliz de recibirlas a ambas. Además había tenido la oportunidad de entrevistar a Cecilia en pandemia para el Cuestión de Gustos, que lo pueden revisar ahí. Cecilia me enseñó muchísimo de poesía. Yo siempre cito esa conversación sobre, y que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? El tiempo distinto de la poesía y el gesto en este momento contracultural de detenerse, de entrar en la lógica circular a la que invita la poesía contra esta lógica hacia adelante, ¿cierto? Productivista, ¿cierto? Que un poco nos enajena. Y la invitación que hay en estos cuentos que escribió tu mamá a sus 96 años, cosa que me parece alucinante, tiene que ver sobre todo con la detención. Y me encantaría que nos contaras cómo fuiste descubriendo, porque nos dices en la introducción que de repente te diste cuenta que tu mamá en los WhatsApp que te mandaba a Nueva York, donde tú vives, estaba empezando a hablar distinto. ¿Qué fue lo que viste? Claro, sí, es así. Primero, hay un cambio de tempo, por supuesto, y hay un cambio de tono, ¿ya? Entonces, cuando una persona, en este caso mi mami, se da cuenta de que ha percibido algo distinto, también lo dice de otra manera. Entonces es algo que tiene que ver con una conciencia de la percepción. Entonces así es como nace el habla que es otra y que es la poesía. Entonces mi mamá es primordialmente una poeta oral. Entonces cuando yo la escuché decir eso, yo me di cuenta instantáneamente que ella estaba creando un lenguaje. Cuando ella todavía hacía emails, ese fue el comienzo. Por ejemplo, me mandaba una foto y ella le ponía un título a la foto. Y sus títulos no eran normales. No era, por ejemplo, una flor, sino que era una lluvia de oro, por ejemplo. Entonces mi mami ya le había entrado la enfermedad de la metáfora. Y entonces yo, por supuesto, fui afinando el oído a medida que ella iba afinando su percepción. Bueno, y en esa lógica hay un diálogo en O Perro o Gato, en este libro, el que entra también Fernanda Vicuña como ilustradora. Y ilustrar poesía no es para nada fácil, ¿no? Porque a pesar de que el mundo que Norma Ramírez en sus poemas nos invita a visitar es el mundo del jardín, es el mundo de la luna, es un mundo muy cotidiano y muy accesible, está cruzado por la poesía. Entonces cuéntanos cómo fue para ti trabajar esas imágenes. Bueno, en gran parte las imágenes fueron a pedido de mi Ita, así llamamos a Norma. Y ella tenía muchas veces clara la imagen que quería. Por ejemplo, la portada pertenece a un cuento que se llama O Perro o Gato, precisamente porque son dos relatos diferentes en que habla de un perro que se cree gato y un gato, después un segundo relato, un gato que se cree perro, pero ella ya sabía que iba a ser, y lo dijo tal cual, un gato meando. Como perro. Un gato meando, claro, como perro. Entonces, en ese sentido, fue básicamente un regaloneo a ella. Ella hizo también algunos pequeños esquemas, algunos pequeños bocetos en su libreta con sus manitos temblorosas y después yo solamente tenía que traducirlos. Y muchos de los dibujos también son básicamente yo observándola a ella. Por ejemplo, ella efectivamente conversa mucho con la luna, porque, bueno, 96 años nosotros vamos y tratamos de verla lo más que podemos, pero también es una vida de mucha soledad. Entonces ella dice que se ha amistado con todo lo que la rodea y yo la he visto conversando con la luna. Entonces cuando aparece un relato, por ejemplo, que es una conversación suya con la luna,
para mí fue básicamente dibujarla a ella como la he visto siempre en su balcón, con las ropas de siempre, sus chalequitos. Entonces siento que fue más que nada tratar de mantenerme lo más fiel posible a lo que ella es y tratar de intervenir lo menos posible también. Bueno, conversamos con Fernanda Vicuña y con Cecilia Vicuña, ambas colaboradoras de la autora de este libro, Norma Ramírez Arenas, que está el libro disponible por Cuarto Propio, les invito a que lo consigan. Y es un libro bien particular en términos también de el lenguaje, el uso. Y yo pensaba, me acordaba mientras leía el libro, Cecilia, de cuando nosotros conversamos para Cuestión de Gustos, tú me hablabas de lo mucho que habías aprendido de tu mamá en su relación con la tierra. Me hablabas de sus pies descalzos, de llegar a la casa y sacarse los zapatos. Y de hecho hay un poema que habla de eso, ¿no? De mis patitas que me llevan para todas partes, que tienen como enemigos a los zapatos. Y preguntarte sobre cuánto sientes tú al editar este libro, al acompañarla en este proceso, el espejeo de tu propia poesía, ¿no? Y de los mundos que para ti han sido centrales en tu trabajo. Bueno, el espejo siempre funciona en dos direcciones, ¿no es verdad? Yo creo que yo no sería la persona que soy como artista, como poeta, como ser, si no fuera por el hecho de que nosotros crecimos en el campo, ¿no? Entonces, ese arte de mi mami, de andar en pelota o de tener a los niños en pelota, yo lo viví hasta los 9 años, ¿ya? Entonces, esa conversación de mi mamá con la tierra, con las plantas, con los pájaros, no es de ahora, es de toda la vida. Entonces yo siempre escuché eso y Fernanda también creció escuchando eso, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la razón que en realidad fue culpa mía, yo invité a Fernanda porque ¿qué pasaba? Que Fernanda ya venía haciendo dibujos del mundo de mi mami mucho antes de que mi mami empezara a hacer estas cosas, ¿no es verdad? Porque Fernanda es una artista fantástica y ella dibuja. Entonces ya empezaron a aparecer en el dormitorio de mi mamá cosas que demostraban que Fernanda también estaba en esa sintonía, en esa forma de atención, porque al fin la poesía y el arte es una forma de atención. Entonces el espejo, ¿dónde entra el espejo? El espejo entra en que yo, al ver que mi mami conversa con las plantas, me di cuenta que en realidad la conversación la iniciaban las plantas, ¿ves? Y que la conversación siempre es a 2 bandas o más de 2 bandas. Entonces la poesía oral consiste en sentir todas esas bandas que están funcionando a la misma vez. Entonces es una experiencia multidimensional, completamente liberadora y, tal como tú venías diciendo, totalmente contraria a la versión occidental de una realidad lineal, plana, unidireccional. Uh-huh. Y además, en este caso, el libro también tiene esta belleza de ser intergeneracional y llevar, es cierto, uno diría, esta matriz de mujeres que se cruzan. Y preguntarte también, Fernanda, cómo de alguna manera a ti te marca o marca tu trabajo, ¿no? Estar cruzada por esta sensibilidad familiar y poder participar también como una voz más a través de tu trabajo en este diálogo. O sea, yo personalmente me siento como una invitada. Creo, con todo respeto, Ceci, que ambas somos unas invitadas a este libro de mi abuela. Y claro, ha sido un honor, sobre todo desde el día que la Ceci me invita a este proyecto. Traté, como te contaba antes, lo más posible como de hacer caso a este regalo que estábamos devolviendo un poco a mi abuela. Como ella nos entregaba la oportunidad de ilustrar y de darle una forma y de convertir en objeto su mundo, y de ahí en adelante como tratar ese mundo con demasiado respeto y solamente ser como una especie de canal a poder convertirlo en un libro. Uh-huh. Pero en realidad solamente puedo decir que este proceso para mí ha sido de mucha gratitud. Bueno, en general a mí me ha costado mucho como poder identificarme como artista. La Ceci es muy hincha mía y yo eso lo agradezco mucho también. Para mí esto ha sido un antes y un después en ese sentido, uh-huh, como hablando desde como ya una línea más personal. Claro, claro. Sí. Y además qué hermoso poder saber que, claro, al mismo tiempo sacar una voz propia
y personal, y al mismo tiempo sentirte tan acompañada, ¿no? Sí, exacto, o sea, siento que era lo que necesitaba y encuentro que en general tener como trabajo colectivo, yo se lo deseo a todo el mundo. Para mí poder estar con otras mentes compartiendo y nutriendo y, por ejemplo, ilustrar el trabajo o la palabra de otro, encuentro que es demasiado gratificante, pero también muy nutritivo para el imaginario personal. Sin duda. Entonces, para mí eso ha sido lo más entretenido, lo más rico que me ha pasado en el último tiempo, Además, sin uno duda. nunca crea sola. Siempre están todas las voces que le Exacto. acompañan, todas las influencias. Y esto también aparece acá. Norma Ramírez Arenas es la autora. Esta señora tiene 96 años y medio. Esperemos que nos esté escuchando. 99 en la 99, perdón. 96 tenía cuando escribió Sí. el libro, que además fue escrito en pandemia. O Perro o Gato, estamos con Fernanda Vicuña, su ilustradora, y con Cecilia Vicuña, quien escribió el prólogo, un poema además dedicado a su mamá, muy bello, que está en el libro y que nos acompaña también en el estudio. Cecilia, hay algo en estos poemas que me parece muy hermoso y que tiene que ver con una mirada, y voy a ponerlo muy entre comillas, infantil. Y lo digo desde el lugar más luminoso y de apreciación de esa mirada infantil que lamentablemente luego la cultura nos va coartando, ¿no? Que es la mirada de la sorpresa y al mismo tiempo la mirada de la naturalidad respecto al contexto. Entonces, en estos relatos tu mamá nos cuenta que habla con la luna, que habla con los bichitos, que entró un abejorro y que se puso a conversar con ella, ¿cierto? Y es muy fascinante porque el libro podría funcionar muy bien para niños, pero también, por lo menos a mí como adulta, me recordó que ese mundo está ahí accesible para mí, que yo dejé de verlo, ¿no? Hablemos de esa belleza de volver a ese lugar. Qué bello que digas yo dejé de verlo, ¿ves? Porque, por ejemplo, en las culturas tradicionales del planeta, y Grecia y Roma también fueron culturas tradicionales antes de convertirse en lo que Occidente ahora los dice como cultura clásica. Por ejemplo, había en latín un concepto que es el puer senex. Puer es niño y senex es como senil, anciano. Entonces, que la sabiduría absoluta y total es poder ser las dos cosas a la vez, ¿ves? Entonces, por ejemplo, un poeta que yo admiro sin medida, que es José Lezama Lima, él dijo una cosa muy importante que yo leí en mi juventud y que se me quedó grabada. Dijo, hay que ser milenario de noche y recién nacido de día. Entonces los artistas verdaderos que realmente nutren la vida universal de todo lo que vive, porque la poesía y el arte, y esto hay que comprenderlo, no es solo para los seres humanos, es para todo lo que vive, ¿ves? Esa es la verdadera realidad del arte y de la poesía. Tiene que nacer desde ahí. Entonces, cuando en la cultura occidental se dice, eso es infantil, es un desprecio, y tú lo estás diciendo, como acá la cultura te obliga a olvidar, porque sin eso tú no eres respetada, ¿te fijas? Entonces, eso es como cortarle el espacio y las alas a la creatividad humana, porque la creatividad humana es siempre una suma, es siempre contradicciones vivientes. ¿Y qué fue lo que en esa lógica, qué fue lo que a ti más te sorprendió cuando empezaste a ya leer? Primero te diste cuenta y dijiste, wow, mi mamá cayó en la enfermedad de la metáfora, me encantó eso, ¿no? Y luego cuando dijiste, wow, aquí está empezando a aparecer el mundo, empezando a aparecer poesía. Claro. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Bueno, yo creo que aquí voy a decir algo que viene de Fernanda, que es muy hermoso, que es que cuando tú te das cuenta de que estás escuchando, y en la cultura oral se dice, quiero ser escuchado con sabiduría. Eso es bien importante, porque lo colectivo es escuchar. Bien, entonces, yo me di cuenta que si yo escuchaba bien, le daba pie a mi mami, ¿ya? Entonces, ella sintiendo que era ok decirme ese tipo de cosas, las empezó a decir cada vez más. Entonces hay una interacción, hay una reciprocidad en juego, ¿ves? Y eso es lo importante. Entonces, ¿qué me sorprendió? Me sorprendió la fluidez de esa reciprocidad, que en la medida que yo me abría, ella también se abría, ¿te fijas?
fijas, es una cosa que tiene que ver, digamos, con la luz y las flores, que tiene que ver con los insectos y el perfume de las flores. O sea, hay una reciprocidad latente en todos los fenómenos y es otra cosa que nosotros hemos cortado. Por eso se está muriendo todo, porque hemos renunciado a la responsabilidad de lo recíproco, ¿ves? Entonces, por ejemplo, recuerdo perfectamente el momento en que esta forma de poesía empezó, como te decía, fue con los títulos, con los nombres. De ahí pasó un pequeño relato. Como la tercera vez que esto pasó por WhatsApp, yo le dije a mi mami, ¿usted se da cuenta que usted está componiendo poemas? ¿Qué poemas?, me dijo. Y yo le dije, ¿quiere escuchar uno? Sí. Se lo leí, porque yo ya los estaba anotando. Y entonces, está bueno, me dijo. La próxima vez que eso pasó, ponle tú 3 días después, me habla así de esa forma hermosa y al final hace una pausa y me dice, ¿lo anotaste? Sí, por supuesto. Ah, léemelo. Se lo leo y me lo corrige, ¿ves? Entonces eso es lo que yo digo, ya ella tomó conciencia de autora. Entonces ahí me di cuenta, bueno, acá hay un libro. Y entonces ese juego de que tú recibes, las oyes, sientes, es lo más hermoso que existe. Sí, me voy a quedar mucho pensando en Cecilia lo que dice respecto a la reciprocidad, ¿no? De cuánto no perdemos por no estar abiertos a la escucha, a dar también, a la otredad en todas sus dimensiones. Y para cerrar quería preguntarte, Fernanda, también por esto. A mí también me parece muy hermoso el ejercicio de concebirse autora a los 96 años, ¿no? ¿Y qué es lo que te inspira a ti? O sea, como te contaba antes, personalmente yo he estado como con este proceso, porque yo en realidad me dedico a ser profesora de arte. Y en el camino ha sido para mí difícil poder como convalidar mi ejercicio como educadora con el tiempo que requiere y la energía que requiere con poder hacer mi obra personal. Entonces aparece de pronto mi abuela como autora y digo como, bueno, no hay ningún apuro tampoco. Como tengo muchas cosas que quiero resolver desde mi rol como educadora, por ejemplo, cuando antes estábamos hablando de esta extraña separación que tendemos a hacer entre adultos y niños. Yo sí siento, por ejemplo, la necesidad de ejercitar, no hacerla, pero no solamente porque lo infantil puede ser percibido como algo negativo, sino porque yo también creo que a los niños se les subestima demasiado, sí, y se los protege demasiado y no se hablan de ciertas cosas porque son niños. Entonces, mientras termino de ejercitar este músculo que me permite como comprender por qué se da eso, poder erradicarlo en mí, ojalá lo más posible, y poder cumplir mi rol como educadora, me he quedado muy tranquila de que poco a poco se van gestando igual cosas, por más que uno las muestre, por más que uno las exponga. Entonces a mí me ha traído mucha tranquilidad saber que el momento llegará, que no hay ningún apuro, que siempre se puede crear algo, siempre se puede recopilar, siempre se puede hacer un libro, obviamente también, con todo el trabajo que eso significa, digamos. Pero ahí está. Sí. Ahora, eso mismo espíritu a mí me parece que, con eso los quiero dejar también, que O Perro o Gato de Norma Ramírez Arenas es un libro que tiene todos los públicos posibles. Ustedes pueden regalárselo a un niño, a una niña, leerlo como adultos, van a encontrarse, reconocer mundos que están ahí muy disponibles para nosotros, y desde acá yo le mando un abrazo a Norma y le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros su poesía y su mirada del mundo, y por supuesto a Fernanda por ilustrarlo y a Cecilia Vicuña por gestionarlo y por ayudarnos a entrar en estos mundos. Un honor tenerte acá en el estudio, Cecilia, muchas gracias. Gracias, Antonella, gracias, Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. A ti. Nosotros vamos despidiendo el programa de día jueves, les deseamos un estupendo día primaveral.